¿Volviste a ser? ¿O cómo fue? ¿Qué haces cuando una persona tiene que nacer de nuevo? ¿Lo percibiste? ¿Por qué lo insististe? La Biblia dice que lo que nosotros tenemos en realidad es una guerra espiritual. Y vos decís, pero guerra espiritual no es contra demonios, contra principados. Sí, pero no en el sentido de echar demonios o expulsar demonios, sino cuando va a decir que nuestra guerra, ¿sí?, nuestra milicia, no es carnal, ¿sí?, no es material, sino que es una guerra espiritual, y utiliza términos que son bélicos, pero que nada tienen que ver con una guerra en el sentido como lo conocemos ahora, sino que debemos destruir fortalezas, dice Corintios, 2 Corintios 10, sí, del 4 al 6, dice, derribando argumentos que se levantan con altivez en contra del conocimiento de Dios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías. Para poder predicar el Evangelio a alguien que nazca de nuevo, tiene que haber una renovación, una regeneración en su forma de pensar. Y lo primero que vos tenés que hacer es destruir sus fortalezas. Sí. Las fortalezas son conjuntos de argumentos que vos tenés en contra de Dios, en contra de su existencia, de su carácter. Y una vez que vos destruís la fortaleza mental y espiritual que una persona tiene en contra de Dios, con argumentos lógicos, con amor, sí, y con una práctica de fe, cuando vos lo hacés, la persona cree que vos sos eso, y como le derribaste toda su vida, en el sentido de sus convicciones, porque le fuiste respondiendo durante 6 meses, 1 año, y lo acompañaste, y lo ayudaste, y le mostraste el amor del Señor, a la persona solamente le queda seguir el camino y que lo lleves cautivo, claro, como cuando vos conquistaste, llevas cautivo sus pensamientos a la obediencia al Mesías. Y así creyó. Y no disociando esta parte intelectual de la parte espiritual. Porque fíjate que a veces está esta disociación donde te dicen, no hace falta tanta Biblia, no hace falta tanto argumento. Claro. ¿Se acuerdan cuando le dice a Timoteo con respecto a un falso profeta? Que le dice, por si acaso Dios le concede el arrepentimiento, ni siquiera hay garantía de que funcione. No, eso es interesante. Por si acaso, exactamente. Solo por si acaso. Tal cual. Yo creo que para hacer un por si acaso, por ejemplo, para decir, che, vale la pena, ¿cuánto estás dispuesto a amarlo? Mirá si Dios se lo concede. Es interesante. Y es justamente esto de prepararse, como dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, ¿no, Eli? Dar defensa a todo aquel que os demande. Ahí está. Con mansedumbre. Ahora, eso es lo interesante, porque el versículo 14 te da toda una explicación de cómo vos tenés que encarar el tema. Sí. Y tiene que ser con mansedumbre, con reverencia. Claro. Muchas veces no se puede. Hay personas difíciles. O sea, no, y contra mí mismo. También. Primero por lo que soy yo. Después por lo que es, digamos, mi interlocutor, ¿no? Es porque a veces uno se encuentra con personas que hace que te tocan voluntario o involuntariamente tu concupiscencia. Exacto. Eso que a vos te molesta. Sí. Te tocan el orgullo, ¿no? Algo, claro. O una forma de hablar, una forma de expresar, y a uno le va costando, pero bueno, es la batalla, es el entrenamiento. Me gustó mucho lo que dijiste, esto de no disociar la fe de la razón. Justamente es eso. La fe es algo obligatoriamente que tiene que estar sustentado por la razón y que, bueno, a partir de eso uno cree, ¿no? No es una fe hueca, sino que es una fe que se basa en evidencia. Pero la fe no es una electricidad que te da una chiripiorca y no era eso. No es un sentimiento como de esperanza que vos sentís va a ser el 32 en la quiniela y que sale. Claro, cuando vos vas a Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que... Pero ¿eso qué significa? Bueno, fe, viste, nosotros lo traducimos de la palabra griega pistis, y significa confianza absoluta. Bien. Absoluta de que estás en lo correcto. Ahora, ¿cómo? Bueno, hay otra palabrita en esa oración que es jupóstasis. Jupóstasis en griego es todo lo que vos ponés abajo para sostener algo. Y después da a los héroes de la fe. Y vos fíjate que todos los héroes de la fe tenían fe porque Dios se le había revelado a ellos. Exacto. Entonces tenían un conjunto de argumentos que sostenían su lógica. La columna hace referencia a una columna que es la que sostiene todo el edificio. Sí. Bueno, esa columna son las evidencias, son las pruebas que tiene que tener tu fe para que sea sólida. Jonah, recordemos que en Romanos capítulo 12 dice que nuestro culto es un culto racional. Exacto. Haciendo comparación con los cultos donde mataban un chancho arriba de una mesa de mármol. ¿Qué se viene a la cabeza cuando leemos la frase culto racional? Seamos sinceros, hoy en día, ¿qué viene?
Yo me imagino, o lo que me imaginé durante mucho tiempo, no tenía que ver con degollar el cabrito o con un sacerdote o un grupo selecto de personas adentro de una carpa, por ejemplo. No tenía que ver con eso. Yo me imaginaba que el culto del domingo, el culto de... Claro, con como la si mente fuese del... la reunión, digamos, de la organización eclesiástica. Porque para mí el culto es eso. O sea, está más relacionado con una pandereta que con un cordero degollado. Claro. Eso claro. es muy con interesante. una forma de vivir. Exacto. ¿No? En lugar de decir, bueno, ¿cuál es mi culto? ¿Cuál es, entre comillas, mal dicho, mi religión? ¿Cuál es mi creencia que me lleva a la fe? Sí. ¿Es racional? Sí. Ahora es interesante porque esa palabra racional tiene su raíz en logos. Sí. Y logos, Juan 1.1, y Yeshua, Jesús, es el logos. Exacto. Es la razón. Entonces ahí empezás a conectar todo y te vas dando cuenta que en realidad nuestra fe es una fe racional y que requiere de la mente para poder ser discernida. Yo tengo un detalle de cómo nos conocimos. A ver. También con Franco. Les hice una pregunta, porque como me venían matando la pregunta Sí. fue... ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué Lilita Carrió no es Dios? Está bien, está bien. O sea, hay algo en esa pregunta. Digamos, la idea era llevar al absurdo Sí. una pregunta que hacen los ateos que en realidad es mucho más compleja de responder más de lo compleja. que parece. Bien. Imagínate, una persona que no conocía nada acerca de la apologética, que le pregunten eso, pero empezar a justificar o empezar a responder preguntas, un iniciado que no tiene mucha noción de estos temas, para mí fue que respondo. Y no pude responder. ¿Qué te produjo esa pregunta? ¿Te llevó a lo absurdo, como él te dice? Sí, te produce impotencia, porque sabes que es una pavada lo que está diciendo, Pero pero no- uno no puede justificarlo. Debo empezar a creer en Lilita. Y si tal vez tiene razón y Lilita No, Carrió es no, Dios. antes, dice. ¡No la vimos! Yo les quiero preguntar qué opinan sobre Rabbi Zacarías Olarson, gente que sabía tanto y vivía poco. Tito 1.16. Profesan conocer a Dios, Bien. pero con los hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces tenemos gente que se introduce más en este tiempo donde ha proliferado la maldad, como también se describe en cartas pastorales, Sí. y se ha encumbrado tanto también. Ahí está. Se ha encumbrado tanto también al ser humano, se lo ha puesto en un lugar que no le corresponde, se ha levantado el púlpito a una altura que no va, y esto hace que suceda una especie de fanatismo que ciega. Claro. Entonces ellos profesan, pero no actúan. Y vos me podés decir, pero Rulo, yo te conozco a vos y sé que has hecho esto, y por supuesto, porque no estoy ajeno del pecado, pero una cosa es como dice Juan, caer en pecado, otra cosa es practicar el pecado. Exacto. Entonces, cuando están tan encumbrados, como cuando la figura del pastor está en un lugar que evidentemente la escritura no enseña, que es como un encumbrado, como la cabeza de toda una organización, luego la organización, por conflictos de intereses, termina, creo yo, cubriendo un poco la figura de estos tipos, y estos tipos ensañados en el pecado no pueden dejar de hacerlo porque no han nacido de nuevo y llegaron solamente para dañar. Son dos cosas. Por un lado, que a alguien le sorprenda que un cristiano, ya no estamos hablando de práctica de pecado en este caso, sino que estoy hablando de un cristiano, peque, es realmente desconocer el milagro de la vida de Cristo, que puede expresar un Dios perfecto en una iglesia conformada por un cuerpo de pecadores. El que dice que no tiene pecado hace mentiroso a Dios, ¿no? Dice Juan. Ahí está el asunto. Distinto a lo que él, José decía de la práctica de pecado. Juan mismo después aclara hablando de la práctica El del mismo pecado, autor. que el que practica el pecado es hijo del diablo. Ahora es interesante la palabra practicar, que es peripateo, que es, en griego habla de salir a pasear con él. O sea, tenés una intimidad, salís a pasear y a andar con él. Claro. O sea, tu vida es eso. No estamos hablando de que si vos estás luchando con un pecado, Sí. o sea, estás tratando de vencerlo, estás tratando de no caer más, ni siquiera eso. O sea, a estas personas no les acusa al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no está en él. Exacto. Que entonces yo puedo tener luchas, caídas, pum, pam, entiendo ahora poco, después entiendo más. Ellos no. Ellos, mira, son capaces de subirse a un púlpito y tener el nivel teológico de Sproul, de MacArthur. Sí. Pero mira lo que pasa. A mí me duele mucho porque justamente luego escucho
que otras personas critican la fe y el nombre del Señor es blasfemado Ahí entre los está. gentiles por ellos. Profesás y practicás, porque seamos sinceros, vos dijiste algo muy cierto, o sea, hay cuestiones que nuestra fe nos exige que son difíciles, no solamente en entendimiento, sino principalmente en práctica. Y una de ellas es el amor. ¿Qué es el amor? La entrega de uno en beneficio del otro sin esperar nada a cambio más allá que el beneficio de aquel. Me vas a acordar a Isaías 53:11 cuando dice que el Mesías sintió satisfacción en su alma cuando vio que su sacrificio había tenido sentido. Exacto. ¿No? Entonces el amor es eso. Es cuando vos le mostrás eso al Y además, mundo, ¿por qué amamos nosotros? porque Él nos amó primero y Ahí Él está. nos enseñó. El Dios que podemos enseñar, que podemos mostrar, es el Dios que conocimos. Es difícil mostrar un Dios que no conocimos. O sea, podemos enseñar, pero muy difícil mostrarlo. 1 Corintios 13:13, que dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de estos es el amor. Más allá de la fe, que es la práctica y el conocimiento de lo que uno cree, está el amor. Claro. Y eso es lo que trastorna la mente del incrédulo. El argumento razonable y la acción de amor. Chicos, ¿cómo se congregan? Fíjense que no pregunto dónde, sino cómo se congregan. Nos congregamos en la casa de Franco, hacemos una comida, lavamos y compartimos las escrituras de forma familiar, como hacían los primeros cristianos. Claramente el video llega a mucha gente que entiende que congregarse es asistir, por ejemplo, a un templo evangélico, católico, y participar de un programa. Congregarse, la escritura lo define como estar sobre el lugar de reunión, ¿no? Pero básicamente es ir al lugar de reunión donde los santos o el pueblo de Dios Sí. lo adora. Jesús dijo, cuando estén 2 o 3 reunidos, allí estaré yo. Entonces se reúnen en una casa, sería. Claro. Bueno, lo que él decía, viste, que cuando la escritura dice que no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, más cuando ves que aquel día se acerca, uno dice, bueno, pero escuchame, Rulo, ¿ustedes se están congregando? Bueno, esa palabra congregarse, que viene de pisunagoge, Sí. o pisunagoge, que es estar sobre la casa de reunión. Ahora, la palabra sinagoga es la palabra que los griegos le pusieron al lugar de congregación de los judíos, que no es sinagoga, es betagneser. Claro. Betagneser es casa de reunión. Bien. ¿Dónde se reunían nuestros hermanos al principio? En Claro, una casa. En una casa. Ahora pregunto, ¿existe la cobertura espiritual, por ejemplo, que te puede ofrecer una denominación? Bueno, no. ¿Existe alguna sucesión, qué sería la palabra, episcopal? Obispal. ¿no? Obispal. Obispal. Pastoral. ¿Pastoral? Asociación pastoral. Que valide a una congregación, por ejemplo. No, para mí en absoluto. Yo creo que la validación es justamente Tito 1.16 y un montón de otros pasajes, es doctrinal y comportamental. Pero no hay escrituralmente un requisito de que haya una lista de sucesión, sino que el requisito es doctrinal y es moral. Ahí va. Una crítica que yo diría es, pero Rulo, escuchame una cosa. Explícame cómo se edifica el cuerpo de Cristo si no se manifiestan todos los dones porque hay poca gente. Y tenés razón. Claro. Ayúdame. Claro, en todo caso venía a... Sí, ora por mí, ayúdame. Digamos, no es que nosotros dijimos, vamos a aislarnos porque tenemos la verdad y todo lo demás. No. La gente que sigue el canal sabe cómo me congrego yo, la mayoría de los que estamos peregrinos. ¿Cómo te congregas vos, Jonah? Básicamente nos congregamos de una manera muy parecida a la de ustedes, por no decir igual, porque desconozco el detalle, pero básicamente es eso. Nos reunimos en diferentes casas. Está pasando, ¿viste? Yo te lo dije. Él me decía Yo que... decía, no debemos ser los únicos. Claro, me decía que no somos los únicos. ¿Conocieron a otro grupo que se reúne así? No, A pero no ustedes. somos los únicos. No, pero tengo más noticias para darle. A ver. Está pasando todo el país. Toma. Yo ya recorrí Mendoza visitando grupos que se reúnen en casa, Tucumán visitando grupos que se reúnen en casa, Volvimos Resistencia, a la con Fede Betagneser. Soderer, Carlos Paz, que fue Pablito, Zárate, me olvido de algún grupo que se me está escapando. Bueno, acá en Rosario, que seremos como 6 grupos conocidos por lo En la menos. ciudad de La Plata también. En la ciudad de La Plata, es cierto, es Me voy cierto. a poner a llorar. Pero, a ver, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque la gente... ¿qué les Claro, pasa se con conecta los- ahora y claro. ¿Qué están diciendo? En Mar del Plata. En Mar de Plata, es verdad. Recordemos la oración de Jesús en Juan capítulo 17. Esa oración, Jesús dice cosas muy interesantes. Donde él está hablando con el Padre, ¿se acuerdan? Sí, y sí, le sí. pide al Padre algo acerca de, por ejemplo, entre las frases más épicas de esa oración es que sean uno, así como nosotros somos uno. El mundo va a conocer que tú me enviaste por cómo se aman.
Entonces, una vez yo entré en crisis, de verdad. Un poco triste o desilusionado por el sistema denominacional. En peregrinos mismo hay hermanos pastores que pertenecen a sistemas denominacional muy tradicionales, por ejemplo, bautista, pentecostales, denominaciones, y vienen a participar peregrinos porque nos aman y yo los amo y somos iglesia y nos reconocemos iglesia. Pero triste porque entiendo que detrás del sistema denominacional se esconde un sistema de divisiones. Lo que pasa que es más bonito decir denominaciones. Y entonces esto me lleva a la pregunta, a ver qué piensan ustedes, porque yo entré en una crisis donde una vez les dije a los hermanos de la congregación, dije, chicos, ¿a Jesús acaso no se le cumplió la oración? Porque si a Jesús no se le cumple la oración de que seamos uno como Él es uno con el Padre, entonces estamos fregados. O sea, literalmente si a Jesús no se le cumple la oración, ¿qué nos queda a nosotros? Se puede armar, esquematizar una prueba fáctica en contra de esa oración. Bueno, históricamente hablando, a mí me pasó eso. es muy buena. Es la crítica típica que hace la Iglesia Católica Romana acerca de, Hace poco subí un video de eso, de sí. nosotros, Sí. diciendo, bueno, nosotros somos la verdad porque nuestra iglesia está unida, en cambio, miren, los protestantes están todos divididos. Creo Bueno, que va de la mano. hay una cuestión semántica, va de la mano con eso, pero hay una cuestión semántica que es necesario resolver rápidamente. Iglesia es el pueblo, no es una organización humana, Bien. no es una institución, es el pueblo de Dios. Así como, digamos, la misma palabra eclesia en hebreos se le va a decir congregación, cuando la congregación, por ejemplo, estaban en otro pacto, en el antiguo pacto, ahora estamos en un nuevo pacto que es mejor y listo. Bien. Pero somos el pueblo. Bien. Somos el pueblo. Entonces, Sí. ahí empezás a entender. Las personas. Exactamente, las personas que fueron llamadas a salir del mundo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio, la iglesia no es una organización, no es una denominación. La iglesia es el conjunto de los llamados a salir del mundo, los rescatados, ¿no? Aquellos que fueron, digamos, su deuda fue resarcida por el Mesías. Cuando vos empezás a verlo de esa manera, empezás a ver la línea histórica y decís, se cumplió, y la pucha que se cumplió y cómo se cumplió, porque mirá que hemos sobrevivido. La seducción y el juego de poder versus el evangelio, ves cómo se empieza a dividir y el poder empieza a formar un evangelio distinto, prohíbe la Biblia, prohíbe la lectura. Tanto así que hubo hermanos nuestros que murieron torturados y quemados por simplemente traducir la escritura. En la línea histórica de la iglesia, personas, por ejemplo, que nos coreamos como nosotros, ¿dónde estamos nosotros? ¿Nosotros, por ejemplo, venimos del catolicismo? No, para nada. No. Yo no soy reformado ni soy protestante. Claro, no protestás contra nadie hasta donde sé. Por varias cosas. Primero, no protesto contra, digamos, el La sistema iglesia romano. Claro, los protestantes protestaban contra la Iglesia Con Católica un Romana, sentido. por eso son protestantes. Claro. Porque Era- ellos salieron de ahí. Eran obispos, Sí. sacerdotes y demás que protestaban para que cambie. Por eso eran los reformadores. Yo no. Nosotros no salimos de la Iglesia Católica Romana, por eso no queremos ni reformarla, porque no somos parte, ni... Sabemos que no se puede. Bien. Sabemos que no porque se son puede. la gran ramera, por lo Esto es- tanto es algo bíblico que tiene que pasar. Pará. ¿La iglesia católica es la gran ramera? Así es. Y te pregunto, ¿solo la iglesia católica? No. A ver. No. La gran ramera es la culminación de algo que inició en la Torre de Babel. Sí. Desde el punto de vista bíblico. Claro. Por lo que sabemos también por Daniel y demás. Y tiene hijas que se han desprendido de ella. Sí. Ahora, la pregunta que vos me iniciaste diciendo, pero nosotros en qué punto estamos? Claro. Como al principio. Al principio nos reuníamos así, Jonah. Ujú. De esta manera. El obispo, el pastor, no era un ser encumbrado, no era un hermano más, era una función. Claro. Está bien, era doblemente estimado, pero doblemente estimado. Y con muchísimos requisitos. Bien. Entonces no había un púlpito. Entonces, ¿existen jerarquías en la iglesia? Funciones sabemos que existen. Roles, ¿no? Sí. Roles, funciones, servicios. Y cuando hablo de jerarquía, quiero que se entienda esto, Un hermano por sobre otro hermano, o un hermano por sobre muchos, quizás. ¿Existe esto? Bueno, mirá, sabes que hay un hecho muy interesante en la escritura. Y Yeshua dice lo siguiente, dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Cuando Yeshua estaba anunciando su muerte, sus discípulos estaban más preocupados para saber quién iba a ser el primero entre ellos cuando él no estuviese. Y él explicó y dijo, el que quiera ser el mayor, sea servidor de todos. Y servidor es esclavo. Entonces el obispo es un esclavo. No es un rango mayor, sino un doble honor. Ahí un va. respeto, un amor. Pero no es autoridad en el sentido
elitista del término. Su autoridad es contraria al mundo. En el mundo todos sirven al jefe, pero en el cristianismo, en el evangelio, el mayor es el que sirve al menor. Es todo lo contrario, por eso es locura para aquel que no cree. ¿Por qué a la iglesia le cuesta entender esta relación entre, por ejemplo, el liderazgo, que sabemos que en la Biblia habla acerca de cuidadores, líderes, personas que tienen un llamado, digamos, a cuidar? ¿Y por qué le cuesta tanto relacionar esa función, desrelacionarlo con la jerarquía humana? ¿Se acuerdan de Jesús, Mateo 20, que les dice que los reyes se enseñorean de las naciones? No será así con ustedes. ¿No será así con ustedes? Porque cuando uno dice pastor, uno se lo imagina al pastor arriba de un escenario, en un púlpito, con la atención de absolutamente toda la congregación, que pueden ser 200, miles o lo que sea. Entonces, ¿por qué nos cuesta entender la función por fuera de esto? El hombre Sí. codicia. Claro. ¿Qué codicia? El poder. Lo que el otro tiene. Hemos introducido al mundo adentro de la iglesia. Romanos capítulo 14 dice que no os conforméis a este mundo. Bueno, nos hemos conformado a este mundo. El corazón del hombre es una fábrica de hacer ídolos. Y nosotros enaltecemos a los pastores, lo agasajamos en el sentido de casi idolatrarlos. Y eso se combina entre la codicia de la ambición, de la autoridad y del hombre en el cual tratar de enaltecerlo más de lo que debería. La idolatría, otro pecado también quebrado del decálogo de Dios. Los sistemas religiosos te presentan a vos una papilla muy fácil de comer y digerir. El evangelio no lo es. Es muy fácil ser de una religión donde vos tenés un líder encumbrado. Es muy fácil seguir al Papa. Es más fácil que de los unos a los otros, claramente. ¿Qué es más difícil? ¿Someterse los unos a los otros y al obispo? ¿O someterse al obispo? Por experiencia te lo digo, los unos a los otros y al obispo. Y el obispo se tiene que someter a los hermanos. Y el obispo de los unos a los otros. Los pastores estos que se ponen como cabeza, que puede ser no de la prosperidad, pero que se ponen como la única cabeza. Sí, se entiende, sí. Es lo mismo. ¿Ellos qué le brindan a sus feligreses? Le brindan ad verecundia. Yo soy la autoridad. Mirá cómo te muestro que soy esto. Esto sucede. Lo que sucede en el catolicismo, o en el católico romano, descansa, por ejemplo, en la figura del Papa. Bueno, a ver hasta dónde llega esto. Bueno, ¿el Papa qué dice como eminencia final? Esto. En el sistema evangélico o protestante, ¿a dónde descansa? En el pastor de turno. Una definición de un hermano de Mendoza, que se congrega también de manera relacional o en casas o como quieran llamarlo, él hizo una definición donde él dice que la iglesia es el cuerpo interpretativo, Claro. no solamente de la escritura, de Dios. Porque en definitiva engloba más que la escritura, engloba incluso la experiencia, porque también interpreta experiencias. Sí, sí. Pero nosotros decimos, che, eso es raro lo que está pasando ahí, diría MacArthur, ese fuego extraño, ese fuego. ¿Verdad? Sí, sí. Ahora, acá viene el asunto. Cuando la iglesia descansa toda su función y responsabilidad interpretativa en una sola figura, bienvenidos al sistema papal protestante. La diferencia entre una congregación que vive como una familia es que vos podés preguntar y podés ser interpelado. Nosotros, por ejemplo, tenemos un momento donde compartimos la escritura. Claro. Pero yo no estoy en un púlpito, él está en un púlpito que no podés callar porque te da vergüenza, es muy difícil. Está diciendo sino que estamos sentados, reunidos. Entonces, si yo digo una barrabasada, Sí. la otra persona va a decir, pará, ¿cómo es? Entonces, digamos, la forma congregacional tiene mucho que ver 100%. con la implicancia doctrinal. Es la iglesia quien interpreta. Quienes han caído en interpretación privada son todos aquellos que han privado al pueblo de su capacidad de interpretación. Son calientabancas, hermano. Claro. Y hay tanto que se le llama iglesia o se llama iglesia o incluso se autopercibe iglesia. ¿La oración de Jesús fue respondida en Juan 17? Sí, sí. Hay datos históricos que lo demuestran. Primero, nosotros estamos acá sentados y hay que entender que este libro fue prohibido. Bien, y nuestros hermanos fueron perseguidos, asesinados, no solamente en la Reforma Protestante, antes también. Entonces, si vos haces un pasaje y una línea histórica, la conservación de nuestra fe, que fue llevada cautiva por el poder de turno, Bien. solamente pudo haber permanecido por una obra milagrosa de parte de Dios. Y lo que nos une es el Espíritu a través de la palabra, y somos santificados por la palabra y somos unidos. De la misma manera como ocurrió lo que ocurrió ahora con vos y conmigo, con nosotros, viene ocurriendo siempre. Claro, es muy difícil, por ejemplo, competir contra los documentos del Vaticano, por ejemplo.
Por eso también entiendo la necesidad de cierta rama del protestantismo, de decir, bueno, sí, sigamos la línea del catolicismo porque está más tangible o porque quizás está más a la vista. Antiquitatem, sí. Claro, es más sencillo que seguir, por ejemplo, la línea de los husitas, Sí, claro, de los exacto. anabaptistas. Tal cual.